Al inicio de su carrera política, Julio César ya demostró una ambición y un sentido estratégico que lo diferenciaban de los demás. La República Romana, en aquella época, estaba marcada por intrigas políticas, divisiones internas y una creciente necesidad de líderes capaces de controlar el caos. Fue en este escenario que César vio una oportunidad y buscó alianzas que le ayudaran a ascender cada vez más en la jerarquía romana. Se dio cuenta de que sería difícil lograr sus objetivos solo, por lo que buscó a dos de las figuras más influyentes de Roma. Pompeyo, un general de renombre con victorias militares que le valieron la admiración del pueblo y el respeto del Senado. Y Craso, el hombre más rico de Roma, cuya vasta fortuna le dio una enorme influencia política. César sabía que al aliarse con estos dos, podría unir el poder militar, político y financiero en un solo bloque de influencia, el primer triunvirato. Esta alianza fue tan poderosa que, a pesar de no ser una institución gubernamental oficial, dictó el rumbo de la política romana. Juntos tenían control sobre el Senado y, más importante aún, sobre el pueblo. César, con su capacidad para pronunciar discursos y ganarse corazones, supo utilizar esta alianza a su favor. Se presentó como el defensor de los más pobres, de las provincias y de los soldados, aquellos que a menudo se sentían abandonados por la élite romana. Pompeyo tenía los soldados y las victorias, Craso tenía el oro y César tenía la astucia. Pronto la influencia de César aumentó. En el 59 a.C. fue elegido cónsul, uno de los cargos más prestigiosos de la República Romana. Durante su mandato, César no solo trabajó por sus propios intereses, sino también por los de sus aliados. Consiguió tierras para los veteranos de las guerras de Pompeyo y aprobó leyes que beneficiaron a Craso. Este juego de favores fortaleció aún más el vínculo entre los tres, pero, sobre todo, elevó el prestigio de César entre el pueblo. A partir de ese momento, César comenzó a construir una red de apoyo dentro y fuera de Roma. Cada paso que dio en el escenario político fue cuidadosamente calculado para garantizar que, cuando llegara el momento, ya no dependería del triunvirato, sino que podría ascender como figura dominante de Roma. Sus aliados fueron esenciales para este ascenso, pero César tenía la visión de ir más allá, de ser más que un líder compartido. Aspiraba al poder absoluto. Esta alianza no solo consolidó la posición de César en el poder, sino que también le dio la base necesaria para los desafíos que se avecinaban. Fue solo el comienzo de una trayectoria marcada por victorias políticas, militares y personales. La formación del primer triunvirato fue la primera pieza puesta en el tablero de un juego que César jugaría con maestría, hacia el dominio total sobre la República Romana. La historia de Julio César en la Galia comienza como una simple misión militar, pero pronto se convierte en una de las campañas más importantes de la historia de Roma, allanando el camino para su ascenso al poder absoluto. En el año 58 a.C., César, con el permiso del Senado, se embarcó en una serie de campañas en las tierras del norte conocidas como la Galia, donde las tribus celtas independientes resistieron la dominación romana. Sin embargo, lo que comenzó como una operación de defensa militar pronto se convirtió en una oportunidad para que César demostrara su genio militar y político. La Galia no era solo un territorio vasto y desconocido para Roma. Fue un desafío complejo. Las tribus galas, aunque fragmentadas y con sus propias rivalidades internas, eran feroces en la batalla y profundamente conectadas con su tierra. Sin embargo, César vio esto no como una dificultad, sino como una oportunidad para alcanzar nuevas glorias. Más importante aún, solidificar su posición de poder. César no era un general cualquiera. Comprendió que para derrotar a la Galia necesitaría ser más que un comandante del ejército. Necesitaría conectarse con sus hombres, obtener el liderazgo de sus tropas y utilizar la estrategia para convertir cada batalla en una victoria decisiva. A lo largo de la campaña, César mostró un liderazgo brillante, guiando a sus legiones a través de terrenos desconocidos y enfrentándose a tropas mucho más grandes que los romanos. Su carisma en el campo de batalla era tan grande que sus soldados llegaron a verlo no solo como su líder, sino como un símbolo de invencibilidad. Las victorias de César en la Galia fueron extraordinarias. Derrotó a las tribus una tras otra, ampliando significativamente los dominios romanos. La Galia, que anteriormente había sido una amenaza constante en las fronteras del imperio, se transformó en una nueva provincia bajo el control de Roma. Sin embargo, la verdadera conquista de César no fue solo la expansión territorial. Estaba fortaleciendo su ejército y ganando popularidad entre el pueblo romano. Cada batalla victoriosa hizo a César más famoso en Roma. A medida que las noticias de sus logros se difundieron rápidamente, la gente lo aclamó como un héroe. Sus campañas fueron vistas como una prueba de la superioridad romana, y César se convirtió en el hombre que defendió el honor y la gloria de Roma. Sin embargo, sus victorias también alarmaron al Senado y a sus rivales políticos, especialmente a Pompeyo,
que anteriormente había sido su aliado pero que ahora veía el creciente poder de César como una amenaza directa. Mientras tanto, los soldados bajo su mando desarrollaron una lealtad inquebrantable hacia él. César no solo les prometió recompensas, estuvo allí con ellos, en el campo de batalla, enfrentando los mismos peligros. Esto creó una conexión única entre el general y sus tropas, algo que usaría más adelante en su carrera, cuando sus legiones se convirtieran en su arma principal para desafiar al propio Senado. La campaña de la Galia fue, sin duda, un punto de inflexión en la carrera de Julio César. No fue solo una serie de victorias militares, fue el momento en que solidificó su confianza como uno de los mayores comandantes de la historia romana. Más que eso, fue en la Galia donde César construyó las bases de su poder, con un ejército leal y una fama inmejorable que le permitiría desafiar las instituciones de Roma e, eventualmente, convertirse en dictador. En definitiva, la Galia no fue solo una conquista territorial. Fue el escenario en el que César demostró su capacidad para liderar, vencer y, sobre todo, construir un poder que condujera al control total de Roma. A partir de ese momento, César no fue solo un general exitoso. Fue una fuerza imbatible, alguien destinado a cambiar el curso de la historia romana para siempre. La rivalidad entre Julio César y Pompeyo no fue solo una disputa personal entre dos de los hombres más poderosos de Roma, sino más bien el incidente de una guerra civil que sacudió los cimientos de la República Romana. La relación entre ellos había comenzado como una alianza estratégica, un pacto dentro del primer triunvirato, junto con Craso, que les permitió acumular poder y controlar el destino de Roma. Sin embargo, esta alianza no duraría mucho y pronto las ambiciones individuales de los dos líderes los encaminarían hacia implicaciones. Todo empezó cuando César, tras sus espectaculares victorias en la Galia, regresó como un héroe militar. Había ganado una enorme popularidad entre el pueblo y disfrutaba de la lealtad inquebrantable de sus legiones. Sin embargo, su creciente influencia preocupó a las élites del Senado, que temían que pudiera convertirse en dictador. Pompeyo, que alguna vez había sido un gran general y aliado de César, ahora se encontraba en un dilema. El Senado, temiendo el poder de César, apoyó a Pompeyo y lo presionó para que actuara. La tensión entre César y Pompeyo alcanzó su punto máximo cuando el Senado, bajo la influencia de Pompeyo, intentó que César dejara el mando de sus tropas y regresara a Roma como un simple ciudadano. Este fue un claro intento de desmantelar su poder militar y ponerlo bajo control. Para muchos líderes romanos, esta era su última oportunidad de preservar la república e impedir que César se convirtiera en un gobernante absoluto. Sin embargo, César no era alguien que aceptaba órdenes pasivamente, especialmente cuando éstas le hacían renunciar a su puesto. Sabía que al regresar a Roma sin sus legiones sería juzgado y probablemente desterrado o incluso ejecutado. Fue en ese momento cuando tomó una de las decisiones más audaces de la historia. En lugar de obedecer, optó por desafiar a las autoridades y cruzar el río Rubicón, frontera simbólica que separaba sus provincias del territorio romano. Esta acción provocó un acto de guerra. Cruzar el Rubicón no fue solo una acción militar, sino una decisión con implicaciones políticas y sociales. Mientras cruzaba el río con sus tropas, César pronunció la famosa frase: Alea iacta est, la suerte está echada, consciente de que no había retorno. Este acto audaz marcó el comienzo de una guerra civil que pondría a Roma de rodillas. César sabía que al hacer esto desafiaba al Senado y declaraba la guerra al propio Estado. Por otro lado, Pompeyo y el Senado no estaban preparados para la rapidez con la que actuaría César. Las legiones de César le eran ferozmente leales y su entrada en Roma se produjo casi sin resistencia. Pompeyo, que alguna vez fue un gran general, subestimó la capacidad de César para ganarse tanto la lealtad de sus hombres como el apoyo popular. Con Roma amenazada, Pompeyo huyó hacia el este, reuniendo aliados y tropas para enfrentar a César. Mientras la guerra civil avanzaba, Roma estaba dividida entre los partidarios de César y los de Pompeyo. Cada batalla tuvo una carga política y ambos bandos representaban visiones diferentes para el futuro de Roma. Pompeyo se veía a sí mismo como el defensor de la República, mientras que César era retratado como el aspirante a dictador. Pero para César, la guerra era una cuestión de supervivencia política y personal, y no estaba dispuesto a perder. En el transcurso de varios enfrentamientos, César demostró su genio militar, ganando varias batallas cruciales, incluida la famosa batalla de Farsalia, donde derrotó decisivamente a Pompeyo. Pompeyo huyó a Egipto, donde sería asesinado. Con la muerte de Pompeyo, César emergió como líder indiscutible de Roma, pero la guerra civil estaba lejos de terminar. Todavía necesitaría enfrentarse a otros enemigos y consolidar su poder. Esta guerra civil marcó el fin de la República Romana tal como se la conocía y el comienzo de una nueva era.
El acto de cruzar el Rubicón y desafiar al Senado no solo transformó a César en una figura dominante, sino que también simbolizó el colapso de un sistema político que ya no podía contener las ambiciones de sus líderes. Al desafiar la autoridad y cambiar el curso de la historia con un solo acto de desobediencia, César allanó el camino para su dictadura y la eventual caída de la República, llevando a Roma a la era imperial. La audacia de César al cruzar el Rubicón no solo lo colocó en un camino de implicaciones con Pompeyo, sino también con la esencia misma del sistema republicano de Roma. Esta decisión moldearía el futuro del imperio y su legado se sentiría durante generaciones, marcando el punto de inflexión cuando un hombre desafió las instituciones que lo habían creado. Con su aplastante victoria sobre Pompeyo en las batallas que culminaron en la guerra civil, Julio César emergió como el hombre más poderoso de Roma. Sin embargo, el verdadero desafío no era solo derrotar a Pompeyo y sus aliados, sino consolidar ese poder y garantizar que su posición se mantuviera sin oposición, especialmente en una ciudad como Roma donde el poder político era inestable y las intrigas constantes. Después de la derrota de Pompeyo en la batalla de Farsalia, César no regresó inmediatamente a Roma. Sabiendo que la ciudad todavía era un caldero de propuestas políticas y que muchos de sus oponentes aún podían conspirar contra él, optó por resolver cuestiones pendientes en otras partes del imperio. Egipto fue una de sus primeras escalas, donde, tras la muerte de Pompeyo, acabó involucrándose en las luchas internas de la dinastía ptolemaica. Allí, junto a Cleopatra, selló una alianza que le reportaría beneficios tanto políticos como personales. Al regresar a Roma, ya con el prestigio de una serie de victorias y alianzas estratégicas, César encontró una ciudad dividida. Había quienes lo apoyaban, especialmente el pueblo y sus legiones leales, pero también había facciones senatoriales que veían con miedo el creciente poder de César. Incluso con Pompeyo muerto, los ideales republicanos todavía resonaban entre muchos aristócratas, que veían a César como una amenaza al sistema de gobierno que había sostenido a los gitanos durante siglos. El primer paso de César fue regresar a Roma no como un simple general, sino como el salvador de la República, el hombre que había pacificado las disputas internas y puesto fin a la guerra civil. Su entrada a la ciudad fue triunfal y la multitud lo aclamó como un héroe. Había logrado algo que pocos líderes antes que él habían logrado: el apoyo inquebrantable del pueblo, especialmente de las clases bajas, que veían en César un defensor contra las élites senatoriales que tradicionalmente dominaban el poder. Sin embargo, César sabía que el apoyo popular por sí solo no sería suficiente para garantizar su poder a largo plazo. Necesitaba legitimidad política, y eso significaba negociar, aunque fuera superficialmente, con el Senado. Fue entonces cuando fue nombrado dictador, inicialmente por un periodo de 6 meses, título que ya había sido utilizado en tiempos de crisis en Roma. Sin embargo, a diferencia de dictadores anteriores, César no tenía intención de presentar la acusación tan pronto. Con el título de dictador, César comenzó a implementar una serie de reformas que no solo fortalecieron su control, sino que también buscaron reorganizar la estructura de poder en Roma. Reformó el calendario, creando lo que hoy conocemos como calendario juliano, un cambio significativo que refleja su capacidad para transformar incluso los detalles más cotidianos de la vida romana. También impidió el poder de las instituciones senatoriales, llenando el Senado de aliados y eliminando gradualmente cualquier resistencia política. Su habilidad como estratega no se limitó al campo de batalla. César era un maestro en construir alianzas y usar su carisma para persuadir y manipular a quienes lo rodeaban. Sabía que, para consolidar su poder, no solo necesitaría apoyo militar, sino también apoyo a las élites romanas. Así, comenzó a repartir cargas y recompensas a sus aliados más cercanos, asegurándose de contar con apoyo político y administrativo para gobernar sin mayores obstáculos. Con el paso de los años, César acumuló aún más poderes. De dictador durante 6 meses, pasó a ser nombrado dictador durante 10 años, hasta que finalmente, en el 44 a.C., fue nombrado dictador perpetuo. Con este título, César se convirtió efectivamente en el gobernante absoluto de Roma, rompiendo con la tradición republicana que limitaba el tiempo de cualquier individuo en el poder. Ahora tenía control total sobre la política, el ejército y la economía de Roma. Sin embargo, esta centralización del poder provocó el inicio de su caída. Los senadores, especialmente aquellos que todavía creían en los ideales republicanos, tenían que temer que César se convirtiera en rey, título aborrecido en Roma desde la deposición de los últimos reyes etruscos. Comenzó a circular la acusación de que César buscaba ser coronado rey y el descontento entre los senadores más conservadores creció rápidamente. Incluso con toda su habilidad política y militar, César fue incapaz de detener esta creciente ola de oposición. Subestimó la capacidad de los senadores para unirse contra él. Aunque había conseguido una serie de victorias y reformado Roma de manera significativa,
La idea de que un hombre concentrara tanto poder en sus manos todavía era intolerable para muchos. La consolidación de su poder, que inicialmente parecía inquebrantable, acabó generando el escenario que le llevaría a la muerte, apenas unos años después de alcanzar la cima de su carrera. La toma de Roma fue, sin duda, la culminación de su viaje, pero también sembró las sensaciones de su eventual caída. Después de años de victorias militares, alianzas estratégicas y una acumulación gradual de poder, la cúspide de la carrera de Julio César llegó en el 44 a.C., cuando el Senado le concedió el título de dictador perpetuo. Este nombramiento supuso un punto de inflexión no solo en la vida de César, sino también en la historia de Roma, ya que este título selló el destino de la República, erosionada por la concentración del poder en una sola figura. Hasta entonces, la dictadura en Roma era una posición temporal, utilizada en tiempos de crisis extrema. Al dictador se le dio autoridad casi absoluta, pero por un periodo limitado, generalmente 6 meses. Julio César, sin embargo, a lo largo de sus victorias en la guerra civil y su creciente control sobre la política romana, comenzó a romper con esta tradición. Cuando le confirieron el título de dictador durante 10 años, muchos ya tenían claro que el sistema republicano estaba amenazado. Pero la concesión del título de dictador perpetuo no tuvo precedentes. Esta nueva designación convirtió a César en el líder supremo y vitalicio de Roma, con un poder que iba más allá de lo que cualquier líder anterior había ejercido. Con este poder absoluto, César inició una serie de reformas políticas y económicas que tenían como objetivo estabilizar el imperio. Una de sus primeras acciones fue reorganizar el Senado, aumentando el número de senadores y llenando estos nuevos escaños con sus leales aliados y soldados. Esto aseguró que tuviera control total sobre el cuerpo legislativo de Roma. El Senado, que alguna vez había sido la columna vertebral de la República, ahora funcionaba más como una cámara consultiva, aprobada por mayoría a voluntad de César. Además de las reformas políticas, César también instituyó cambios significativos en el campo económico. Inició un extenso programa de obras públicas, revitalizando la infraestructura de Roma y las provincias y creando empleos para la población más pobre. La construcción de caminos, acueductos y templos no solo mejoró la vida cotidiana de los romanos, sino que también reforzó la popularidad de César entre las masas. Quería ser visto como un líder que no solo conquistaba, sino que también cuidaba de su pueblo, brindándole prosperidad y seguridad. César también perdonó a muchos de sus enemigos políticos en un intento de pacificar la situación interna. Sabía que para mantener su poder absoluto no podía depender únicamente de la fuerza militar o la intimidación. Necesitaba un delicado equilibrio entre el apoyo popular y el acercamiento a las élites. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por integrar a sus oponentes y consolidar su gobierno, hubo una corriente subyacente de descontento entre la nobleza y algunos miembros del Senado. Muchos creían que, al declararse dictador vitalicio, César estaba a punto de coronarse rey. Algo impensable para los romanos, que desde la expulsión de los reyes etruscos siglos antes habían rechazado la idea de una monarquía. El temor de que César estuviera allanando el camino para convertirse en rey se vio alimentado en gran medida por varios acontecimientos públicos. En una de estas gracias, durante los Juegos de Lupercalia, Marco Antonio, su fiel aliado, ofreció una corona a César. Aunque César rechazó la oferta, el gesto incomodó a muchos romanos. Era como si el imperio intentara abandonar de una vez por todas sus principios republicanos y someterse al gobierno de un monarca. César, confiado en sus fuerzas, trató de demostrar que su gobierno era legítimo y que redundaba en el mejor interés de Roma. Sabía que no podía gobernar solo con la fuerza militar o mediante decretos. Necesitaba el apoyo del pueblo y, para ello, impulsó más reformas que apuntaban a garantizar una distribución más justa de cereales y beneficios para los veteranos de guerra, lo que aumentó su apoyo popular. También concedió la ciudadanía romana a varias regiones conquistadas, ampliando la base de apoyo fuera de la propia ciudad de Roma. Sin embargo, su nombramiento como dictador perpetuo fue un duro golpe para los corazones de quienes todavía creían en el sistema republicano. Para muchos aristócratas y senadores, la concesión de este título fue el paso final hacia la tiranía. Temían que, con tanto poder en sus manos, César pudiera convertir a Roma en una monarquía, gobernada por un solo hombre. Surgieron temores de una dinastía, especialmente después de que César comenzó una campaña militar planificada en el este, o se sugirió que podría estar tratando de expandir aún más su imperio y consolidar su dinastía. Este temor a una monarquía llevó a la formación de una conspiración dentro del Senado. Los conspiradores, encabezados por figuras como Bruto y Casio, argumentaron que la única forma de salvar la república era eliminar a César. Temían que la acumulación de tanto poder en manos de un solo hombre destruiría los últimos vestigios de libertad republicana y hundiría a Roma en una era de despotismo.
Aunque César fue responsable de muchas de las reformas que modernizaron Roma y trajeron estabilidad al imperio, su búsqueda del poder absoluto terminó siendo su perdición. El título de dictador perpetuo marcó la culminación de su carrera, pero también el principio de su fin. La oposición silenciosa se convirtió en conspiración, y el fatídico 15 de marzo del 44 a.C., durante una sesión del Senado, Julio César fue asesinado por quienes creían que estaban restaurando la República. La ironía, sin embargo, fue que, con su muerte, César no puso fin a su propia era de poder absoluto. Por el contrario, su asesinato precipitó una nueva ola de conflictos que culminaron con el surgimiento del Imperio Romano, bajo el mando de sus herederos adoptivos, Octavio, el futuro emperador Augusto. Así, el título de dictador perpetuo no supuso el fin de la ambición de César, sino más bien el comienzo de una nueva era en Roma, una era de emperadores.